Pues buenos días y gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa para el día de hoy, que como bien anunciaba la misma, os vamos a hablar de nuestra propuesta de cara a las ordenanzas fiscales que entendemos que en breve se pondrán encima de la mesa en el Pleno y donde, bueno, pues nosotros queremos adelantar cuál es nuestra postura, que no difiere mucho de la que venimos defendiendo año tras año y la que incluso llevamos, como sabéis, en nuestro plan electoral, con una novedad que nosotros queríamos incluir, bueno, pues un poco viendo lo que en otros municipios están haciendo y está funcionando, pues queríamos incluir, ¿no? Sabéis que hemos defendido siempre y vamos a seguir defendiendo una menor carga fiscal, menos impuestos para nuestros vecinos y para nuestras empresas y sobre todo una menor burocracia de cara a las empresas para que cuando tengan que implantar un negocio en nuestra ciudad, pues lo implanten de una manera, digamos, más cómoda, lógicamente dentro de la normativa y del marco legal establecido, pero sabéis que hay muchísima burocracia que se podría aliviar y que haría también a nuestra ciudad, además del tema impositivo, más atractiva para la inversión. Hay una máxima que siempre defiende el socialismo como tal, y en este caso el equipo de gobierno de Fuenlabrada, que hay que cobrar muchos impuestos para luego repartir esa riqueza. Este falso reparto de la riqueza, que al final lo que hace en Fuenlabrada realmente es repartir miseria y pobreza. Porque a mayor carga fiscal, lógicamente, menor dinero que tienen nuestros vecinos y nuestras empresas en sus bolsillos para poder gastárselo, que mejor que ellos no sabe nadie, ningún equipo de gobierno, ningún partido político, dónde se debe gastar. Nosotros queremos que cobrando menos impuestos se recauda mucho más dinero y tenemos el mejor ejemplo en nuestra comunidad autónoma, en Madrid, la comunidad autónoma con menor carga fiscal de toda España y la comunidad que más recauda. Eso permite al gobierno de la presidenta ahora, Cristina Cifuentes, tener una cobertura social que ya quisieran muchísimas comunidades autónomas y lo estamos viendo en estos 2 años de gobierno de la presidenta, por dar alguna pincelada al abono joven 20×20 que ha aliviado un montón el bolsillo de las familias en todo Madrid, la bajada de las tasas universitarias, de las escuelas infantiles, los grados, los máster, las ayudas a la dependencia, ahora la tarjeta social que hace poco la presentaba la presidenta, que también amplía todavía más, mucho montante en becas, ahora vamos a asumir la gratuidad de los libros de texto desde la Comunidad de Madrid, es decir, nos podemos permitir, gracias a una carga fiscal baja que genera una actividad empresarial mayor, con lo cual genera muchísimos puestos de trabajo. Hemos visto que en estos últimos años casi 200.000 madrileños han encontrado trabajo y esto lo pongo a modo ejemplo que una ciudad como Fuenlabrada, que está completamente paralizada en su actividad empresarial y económica, trae al final un resultado que es que somos la ciudad del sur de Madrid con mayor número de parados y un porcentaje elevadísimo. Y eso, lógicamente, no genera ni bienestar social, ni muchísimo menos. Con lo cual nosotros creemos que ese esfuerzo fiscal que se le está exigiendo a las familias y a las empresas está paralizando nuestra ciudad en estos últimos años. Nuestros vecinos aquí en Fuenlabrada pagan más impuestos que vecinos de Pozuelo o de Majadahonda, teniendo aquellos una renta per cápita casi 3 veces mayor a la que tenemos nosotros aquí en Fuenlabrada. Y no me voy a ir a ese tipo de ciudad, me puedo quedar en Getafe o en Leganés, ciudades del sur de Madrid, que también tienen una carga impositiva muchísimo menor que la que tenemos aquí en Fuenlabrada, o qué decir, por ejemplo, también de nuestro vecino Alcorcón, que de la misma manera tiene una presión fiscal y una burocracia muchísimo menor, y eso genera muchísimos puestos de trabajo. Si se pagaran menos impuestos, tanto por parte de las empresas como por parte de las familias, nosotros estamos convencidos que la actividad de nuestra ciudad sería muchísimo más positiva. Por eso queremos proponer, y ahora lo voy a detallar, lo que nosotros le llamaríamos la puesta en marcha del pago a la carta de los impuestos en Fuenlabrada, tanto para las empresas como para las familias. ¿Esto qué supondría? Bueno, pues además de lo que hemos reclamado durante muchos años y que el Partido Socialista sistemáticamente ha votado en contra, incluiría dentro de ese pago a la carta el fraccionamiento de los impuestos en semestre, trimestre o incluso mensual, sin necesidad de pasar por ninguna ventanilla de asuntos sociales, pedirlo, reclamarlo, simple y llanamente con que el vecino lo solicitara, o bien vía internet o bien aquí en el propio ayuntamiento con una mera solicitud, lo tendría. Aquel vecino que decidiera acogerse a este plan de pagos, sí decidiera pagarlo de una vez, es decir, anual, vería reducidos todos los impuestos que pagara de manera anual en un 5% del total del recibo. La reducción de los impuestos, nosotros sabéis que en el plan electoral teníamos marcado cuál sería el final de nuestra legislatura en esa reducción de impuestos, y ahora os vamos a detallar dónde nosotros entendíamos que se quedará. En este pago a la carta también incluiríamos en el desarrollo del mismo
que las terrazas veladores de la ciudad de Fuenlabrada pudieran elegir el trimestre en el que montar la terraza y qué trimestre sería el que ellos pagarían. Sabéis que gracias a las medidas que nosotros propusimos durante muchos años se pueden abrir las terrazas veladores durante todo el año y desde las 9 de la mañana, cosa que antes no se podía. Ahora lo que planteamos es que ellos sean los que puedan elegir el trimestre en el que montar su terraza y solo pagar ese trimestre en el que la monten. Esto se está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid, lo puso en marcha la anterior alcaldesa Ana Botella y los empresarios hosteleros están encantados porque mejor que ellos no sabe nadie cuál es el trimestre para poder hacerlo, ¿no? Como os decía, en este pago a la carta nosotros lo que plantearíamos sería agrupar todos los impuestos en un solo recibo, los impuestos que cada vecino tuviera, y ese total sería el que fraccionarían y pagarían, como he dicho, en el plazo que ellos entendieran, sin ningún tipo de solicitud de servicios sociales, etcétera, etcétera. Nos vamos a lo que son puramente los impuestos. Nosotros apostaríamos porque en el IBI dejar el diferencial que cobra el ayuntamiento al 0,40. Esto supondría un ahorro aproximadamente de entre el 15 y el 20% del total del recibo, porque sabéis que aquí en el tema del IBI ha habido mucha información, digamos de alguna manera manipulada o malintencionada para confundir al vecino. Bien es cierto que el gobierno del presidente Rajoy hace años decidió subir la parte, digamos, que es competencia del Estado, pero hay una parte que es fundamental a la hora de calcular el recibo total, que es el diferencial que el ayuntamiento cobra. Aquí hay unos tramos legales en los que los ayuntamientos se pueden mover y donde nosotros hemos pedido al equipo de gobierno que si realmente tiene una preocupación por el recibo del IBI, bajarlo, tiene margen suficiente para poder bajarlo, con lo cual bajándolo al 0,40, que es nuestra apuesta, de manera paulatina, no de un año a otro, de manera paulatina, en este caso nosotros lo planteamos para los 4 años, pero se podría hacer perfectamente los 2 que quedan de legislatura, bajarlo hasta el 0,40. Hay un tipo diferenciado del IBI, que es para las grandes superficies, que está prácticamente al máximo de lo que permite la ley. Nosotros plantearíamos dejarlo al 0,75. ¿Eso qué generaría? Os he explicado muchas veces el tema del polígono El Bañuelo, cómo no se está generando por parte de la acción del equipo de gobierno un atractivo para que las empresas vengan aquí a invertir, cosa que sí se ha hecho en otros municipios, porque ese tramo diferenciado en el pago del IBI supondría un ahorro importantísimo para estas empresas que lógicamente unas se quedarían, que hay muchas que se están yendo, y otras vendrían a hacerlo. Insisto, al máximo de lo que permite la ley prácticamente está este pago diferenciado del IBI, que está al 1,23 y nosotros plantearíamos al 0,75. Como bien decía, en la apuesta del Partido Popular, lo está haciendo la presidenta en Madrid y nosotros aquí igualmente lo pretenderíamos hacer, que es aquellas familias que más necesidades tienen poder echarlas una mano. En el pago del IBI nosotros proponemos la bonificación del 50% a aquellas familias numerosas con 2 o más hijos, familias monoparentales o familias con 2 hijos, pero que uno de esos hijos acreditara una discapacidad igual superior al 33%, ¿vale? El IBI junto con el numerito del coche son los 2 impuestos principales que se pagan por parte de las familias en Fuenlabrada, y aquellas, como digo, que más necesidades puedan tener, yo creo que la administración debería de estar, pues de alguna manera sensibilizada con ellos, y aquí no se está haciendo porque aquí todo el mundo paga exactamente lo mismo. También aquellas familias que acrediten que todos sus miembros son mayores de edad y en edad de trabajar y se encuentren lógicamente en desempleo, es decir, una familia que todos sus miembros estén en paro y que lo acrediten, también verían reducido su IBI en ese 50%. El numerito del coche está al máximo de lo que permite la ley. Es curioso escuchar cada año cómo cada vez que se presentan los presupuestos, las ordenanzas en este caso, nos dicen que han congelado el recibo del IBI. Del numerito del coche, normal, es que la ley no te permite subirlo más. Nosotros lo que planteamos aquí es que se reduzca el numerito hasta un coeficiente del 1,2, ahora mismo está en el 2, que es, como os digo, el máximo de lo que permite la ley. Tener en cuenta que municipios como, decíamos antes, Majadahonda o Pozuelo, lo tienen justo a la mitad, es decir, un coche en Pozuelo, en Majadahonda, a una familia que tiene 3 veces la renta per cápita que tiene un vecino de Fuenlabrada, paga la mitad del numerito del coche. Eso es completamente inasumible para las familias, principalmente familias que tienen una renta baja, que esto es una ciudad que tiene, como os digo, ese tipo de renta, esa cuantía de renta, pero también las empresas. Tener en cuenta que aquí el volumen de empresas que hay, la inmensa mayoría, camiones, grúas, empresas de alquileres, etcétera, están pagando numeritos desproporcionados, y eso también está excluyendo a muchas de las empresas. Las tasas de los precios deportivos. Nosotros planteamos una
rebaja del 20% en todas las tarifas de cualquier escuela municipal, instalación municipal, a familias numerosas con 2 o más hijos, familias monoparentales o con 2 hijos que uno de ellos tenga una discapacidad superior o igual al 33%, y aquellas que se encuentre toda la familia en el desempleo. Así como una rebaja de un 10% a los menores de 18 años empadronados en la ciudad de Fuenlabrada, y exigimos que el gimnasio Forus, que es una instalación municipal, así viene establecido en la página web incluso del ayuntamiento, tenga que o entre dentro de las ordenanzas fiscales con precios municipales. Esto es una instalación bueno, pues que tiene un contrato completamente yo creo que prohibitivo para las arcas municipales, muy ventajista para el empresario que lo montó, y tiene que entrar sí o sí este año dentro de las ordenanzas fiscales y tener precios de instalación municipal como el resto de las instalaciones, y no ser uno de los gimnasios privados en suelo público más caros que hay en el sur de Madrid. No tenemos que irnos nada más que a Móstoles, una de estas cadenas que además se llama Centro Supera, que tiene unas tarifas municipales, que así entendíamos nosotros que era el espíritu de esta instalación. Nos vamos al liceo, impuesto de construcciones y obras. Estamos viendo cómo el equipo de gobierno saca pecho diciendo que este impuesto, que supone pues una parte dentro de las construcciones y de las reformas en las comunidades de vecinos, está bonificado al 50%. Nosotros queremos decir alto y claro, y que los vecinos lo sepan, que este tipo de impuesto la ley permite bonificarlo hasta el 90%, que nosotros en los últimos años hemos pedido siempre en nuestras alegaciones bonificarlo al 90%, como tienen la inmensa mayoría de municipios bonificado al 90%, y el Partido Socialista e Izquierda Unida sistemáticamente han votado en contra. Vamos a volver a proponerlo este año. Parece que, como están vendiendo mucho esto del 50%, oye, pues tenemos la esperanza de que bajen hasta el 90%, insisto, porque la ley así lo permite, y nosotros lógicamente así lo vamos a reclamar. Vamos a seguir insistiendo en que el impuesto a actividades económicas es un impuesto completamente excluyente de cara a las empresas que ya están, y sobre todo a las que quieran venir. Está al máximo de lo que permite la ley. Nosotros entendemos que ese tipo de impuesto, que paga prácticamente la mitad de las empresas que tenemos en Fuenlabrada, prácticamente la mitad, más de 1.500 empresas está pagando ese impuesto, es un impuesto de aquellas empresas grandes o no tan grandes, empresas que son incluso familiares, que facturan más de 1 millón de euros, que esto no quiere decir que lo ganen, que tienen que hacer muchísimos esfuerzos, y han hecho muchos esfuerzos para poder conseguir mantener este volumen de facturación, pero que detrás de esas facturaciones hay mucho que pagar. Y una de esas cosas es el IAE, con lo cual nosotros entendemos que es importantísimo que se baje y que se establezca con unos criterios muchísimo más justos de los que hay ahora. Nos vamos al vado. El vado, sabéis que nosotros, desde que el equipo de gobierno decidió cambiar el formato, o mejor dicho, cuál era el criterio para elegir para el pago del vado, nosotros entendemos que esto se desproporcionó, se triplicó este impuesto, y nosotros queremos volver a donde estábamos al principio, que es la utilización de ese espacio, que es la línea imaginaria del vado, y no la contabilización de los metros cuadrados del garaje, porque es algo que ya se está pagando en el IBI, con lo cual nosotros seguimos entendiendo que esto no se atiene a ley. Se me olvidaba comentar algo antes importante, que es algo que nuestros hosteleros nos reclaman muchísimas veces, que es, y volveremos otra vez a insistirlo, y esperemos que esta vez lo hagan, porque además tampoco genera un coste para la administración. Para nosotros, en todo caso, nos generaría también un alivio de carga, que es la renovación automática de la licencia para las terrazas veladores. Sabéis que cada año tienen que, otra vez, toda esta burocracia que os estábamos contando al principio, volver a venir al ayuntamiento, volver a decir, oiga, voy a montar 15 mesas donde llevo montando las 25 años seguidos, que no ha cambiado allí ni la acera, que está todo igual. Llega el señor, le mide, vuelve, pagan, y al mes les mandan el cartoncito. Bueno, pues esto es arcaico, esto es prehistórico para las capacidades que pueda tener cualquier administración, como una ciudad como Fuenlabrada. La renovación automática de la licencia, siempre y cuando sea, lógicamente, exactamente a la del año pasado, que no haya variado la acera, que no haya habido ninguna modificación urbanística, y que el número de mesas que solicite el hostelero sean las mismas que otros años. Nosotros creemos que es fundamental. Se me olvidaba antes cuando os comentaba el tema del pago por trimestres, ¿no? Por nuestra parte, nada más. Si necesitáis o queréis alguna aclaración de esto o de cualquier otra cosa, pues ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis. En el tema del pago a la carta, ¿eso llevaría alguna modificación que tienen en el procedimiento a la hora de
en Hacienda habría que cambiar sistema informático, llevaría algún coste. Hombre, seguramente haya que adaptar el sistema informático para poder unificar estos recibos, pero bueno, son adaptaciones a un sistema informático que tenemos de tributos que nos vendieron cuando pagamos los cerca de 2 millones de euros, que era flexible, que tenía muchísimas, muchísimas adaptaciones a las que podíamos acercarnos y poder elegir, y entiendo que algo tan sencillo como sumar los recibos y dividirlos, este programita de 2 millones de euros seguramente que tenga la suficiente capacidad como para poder hacerlo. ¿Algo más?